Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, Dios ha puesto en mi corazón una palabra que sé que así como ha sido de grande bendición para mi vida, también será de grande bendición para cada uno de nosotros, los que estamos a través de este medio conectados. La palabra que traigo en esta hora lleva por título: Afilemos nuestra hacha. Sí, amados hermanos y hermanas, hay que afilar nuestra hacha. Amén. Le pido amablemente a nuestra pastora Luz Navi si nos puede compartir la pantalla en el libro de Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Vamos a leer un solo versículo. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y poderoso Espíritu. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Dios añada bendiciones a su santa y poderosa palabra. Un presidente de los Estados Unidos dijo una frase que debemos tomar muy en cuenta en nuestra vida. Si tengo 8 horas para cortar un árbol, tengo que invertir las primeras 6 horas en afilar el hacha. Amén. Una frase célebre que debemos tener muy en cuenta nosotros hoy como cristianos. El consejo de este hombre es que si tiene 8 horas para cortar un árbol, debe dedicar las primeras 6 horas para afilar el hacha. Pues todos sabemos que cortar un árbol con un hacha sin filo es una tarea muy tediosa. Y terminamos cansados, terminamos agotados. ¿Y por qué no? Terminamos frustrados. Pero si el primer tiempo de labores, antes de dar el primer golpe al árbol, lo dedicamos a afilar bien el hacha, la tarea será aún mucho más fácil y la podremos hacer inclusive en menor tiempo. ¿Por qué? Porque el hacha está totalmente afilada. De allí el título de la palabra hoy: afilemos nuestra hacha. Amados hermanos, debemos reflexionar en cómo está nuestra intimidad con el Señor. ¿Cuánto tiempo oramos antes de ir a una campaña? ¿Cuánto tiempo oramos antes de ir a compartir la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo oramos antes de ir a orar por un enfermo? ¿Cuánto tiempo oramos antes de ir a una consejería? ¿Cuánto tiempo oramos para que el Señor nos revele la palabra que vamos a predicar? En la palabra de Dios encontramos ejemplos de hombres y mujeres que antes de hacer cualquier actividad, primeramente buscaban la presencia
del Señor Jesucristo. Y aún el mismo Cristo, siendo el Hijo de Dios, también nos da ejemplos claros cuando Él se apartaba aparte con algunos de sus discípulos a buscar la presencia del Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo? Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en oración. Debemos buscar de su presencia. Debemos tener más tiempo en intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra obra, la obra que el Señor nos ha encomendado, la podamos hacer con poder y gloria. Porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios, obrando a través nuestro. Quiero tomar una parte de la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y es que cuando tú y yo buscamos de la presencia de Dios, esa presencia de Dios se refleja en nuestros rostros. Cuando tú y yo buscamos en oración, cuando tú y yo buscamos en ayuno, cuando tú y yo buscamos en vigilia, la gloria de Dios, el mundo la ve a través de nuestro rostro. Y el Señor Jesucristo nos da este claro ejemplo de que cuando buscamos la presencia del Padre, cuando buscamos su dirección, cuando buscamos su llenura, somos revestidos de poder y autoridad. Pero cuando buscamos de Él en intimidad, cuando oramos, cuando clamamos, es entonces allí cuando somos revestidos de poder y autoridad. Amados hermanos, no perdemos el tiempo cuando nos encerramos en nuestra habitación o en el lugar que tú hayas apartado para tener intimidad con el Señor. No estamos perdiendo el tiempo, al contrario, nos estamos llenando de su presencia, nos estamos llenando de su gloria, nos estamos llenando de su poder, nos estamos llenando de su autoridad. Esa autoridad y ese poder que nos permite hacer su obra con libertad de espíritu. Esa autoridad y ese poder que nos permite conquistar almas para Cristo Jesús. Por eso hoy, hermanos, el Señor nos está diciendo que debemos afilar nuestra hacha y que nuestra hacha es nuestra comunión con Él. Les invito a ir al libro de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, los versículos del 14 al 21. Dice la preciosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y poderoso Espíritu. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Gloria a Dios. Miramos en esta porción de la palabra de Dios, ¿de dónde venía Jesús? Venía del monte alto, venía de buscar la presencia del Padre. Pero ¿dónde estaban los discípulos cuando este hombre, padre de familia, les presenta a su hijo? Ellos estaban acá en la parte baja del monte. Pero Jesús viene y reprende al demonio, y éste sale de inmediato. Y les dice a ellos, a sus discípulos, que ese género solamente sale con oración y ayuno. Esta palabra nos está invitando, amados hermanos, a que debemos buscar más de su presencia si queremos de que el Espíritu Santo de Dios obre con poder y gloria en sanidades, en milagros, en prodigios, a través de nosotros. Nosotros primeramente debemos buscar de su presencia. Nosotros primeramente debemos buscar la llenura de su santo y poderoso Espíritu. Nosotros primeramente debemos llenarnos de su gloria. Aquí Jesús nos dice claramente nuestra necesidad de oración, nuestra necesidad de clamor, nuestra necesidad de ayuno. Porque con esto estamos afilando nuestra hacha. Si un campesino va al monte, pero su machete no ha sido afilado, ¿será que puede hacer fácil su faena? Yo considero que no. Pero si este campesino va con su machete bien afilado, hará su faena completamente fácil. En la ilustración del leñador, que posiblemente muchos de nosotros la conocemos, dice que este leñador se presenta ante el capataz y el primer día corta 18 árboles. Y él se propuso al segundo día superar la meta de 18 árboles. Pero para sorpresa suya, al día siguiente solamente cortó 15 árboles. Al tercer día se acuesta mucho más temprano para recuperar fuerzas. Pero no logró cortar sino solamente 7 árboles. Y así, en la medida en que iban pasando los días, disminuía el corte de árboles este leñador. Sorprendido porque sus fuerzas eran grandes, el poder de su fuerza era muy poderoso, pero veía de que el rendimiento día a día disminuía. Él se presenta ante el capataz para desistir de su trabajo. Pero para sorpresa, el capataz le pregunta: ¿cada cuánto tiempo estás afilando tu hacha? Y esta es la misma pregunta que tú y yo nos debemos hacer hoy. ¿Cada cuánto tiempo estamos buscando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cada cuánto tiempo buscamos su llenura?
Cada cuánto tiempo buscamos de su presencia. Cada cuánto tiempo me estoy alimentando de su palabra. Pero a veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para hacerlo. ¿Cuántos cristianos estamos cometiendo el error de este leñador? Estamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestros ministerios, que hemos descuidado nuestra hacha, hemos descuidado afilar nuestra hacha, y por eso los resultados en nuestra vida espiritual no son satisfactorios. Cuando iniciamos nuestro ministerio, compartimos la palabra con muchas personas, pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que al final del día muchas veces no hemos compartido la palabra de Dios con alguien. Cuando iniciamos la obra, orábamos con poder y gloria, y las respuestas a nuestras oraciones eran tangibles. Pero al pasar los días, notamos que no hay respuesta a nuestras oraciones. Cuando iniciamos la obra del Señor, muchos aceptaban a Cristo Jesús, pero al pasar los días, nos damos cuenta que ya no conquistamos almas para el Señor. Y es en ese momento, amados hermanos, amadas hermanas, en donde nos damos cuenta que algo está mal en nosotros. Es ahí donde nos frustramos, nos sentimos cansados y, ¿por qué no?, nos sentimos fracasados. Y es allí donde caben estos interrogantes. ¿Qué hemos descuidado? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no sentimos el fluir del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué no fluye la palabra de Dios en nosotros? Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia comunión personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de usar lo que Dios nos ha dado. Tenemos la responsabilidad de actuar con diligencia en nuestros ministerios. Tenemos la responsabilidad de caminar conforme al propósito del Señor. No dejes que tu hacha se quede sin filo. Toma tiempo y afila tu hacha, porque es muy peligroso descuidar nuestra comunión con Dios. Es peligroso andar como cristianos débiles. Afilemos nuestra hacha, porque una hacha sin filo es una estrategia del enemigo para poder atacar al pueblo de Dios. Sí, amados hermanos, si tu hacha está sin filo, eres vulnerable ante los ataques del enemigo. Los invito a ir al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Los versículos del 19 al 22. Dice así la preciosa palabra de Dios: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no tengan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían.
Miramos aquí en esta palabra de Dios que los filisteos, para derrotar al pueblo de Dios, diseñaron una estrategia, que no tengan dónde afilar sus armas, para que cuando sea la batalla no tengan espada ni lanza. Satanás quiere exactamente eso en nuestras vidas. Él quiere que nuestra hacha esté siempre sin filo. Satanás quiere cristianos que no tengan tiempo para orar. Satanás quiere cristianos que no tengan tiempo para leer la palabra de Dios. Satanás quiere cristianos que no tengan tiempo para congregarse con constancia. Satanás quiere cristianos que no ayunen, que no vigilen, para que no tengan cómo defenderse de sus acechanzas, para que sean una oveja indefensa, sin fuerza espiritual. Nuestro adversario quiere vernos débiles, indefensos, sin unción, quiere vernos sin presencia del Espíritu Santo. Por eso lleva a muchos a una zona de confort, a una zona de ocio, a una zona de sueño, de flojera, de pereza. Amado hermano, sal de esa zona de confort, levántate y llénate de su presencia, levántate en oración, levántate en ayuno, levántate en clamor, afilando cada día tu hacha. ¿Cuáles son las características de un hacha sin filo? ¿Cómo puedo darme cuenta en mi vida que he descuidado mi hacha, que he descuidado mi comunión con Dios? La primera de ellas la encontramos en el libro de Mateo capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Vidas cansadas. Un hacha sin filo requiere más esfuerzo, requiere aplicar más energía, requiere aplicar mayor trabajo para realizar algo. Pero en la palabra de Dios que encontramos en el libro de Mateo capítulo 11, dice allí, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y poderoso Espíritu: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nos sentimos cansados, debemos buscar de su presencia, porque Él mismo nos está dando esta invitación: venid a mí. Y es allí, en la presencia de Cristo Jesús, donde nos fortalecemos. Es allí donde recobramos nuevas fuerzas. Es allí, buscando de su presencia, donde restauramos nuestra vitalidad, nuestras fuerzas. Nosotros no necesitamos más vacaciones para restaurar nuestras fuerzas. No necesitamos más días de descanso. No. Lo que necesitamos es buscar más de su presencia. No necesitamos más tiempo para dormir, aunque el sueño es necesario para poder restaurar las fuerzas físicas. Pero necesitamos buscar más de su presencia para poder tener mayor comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otro elemento clave es sentimientos de frustración por los pocos resultados. Cuando estamos haciendo la obra de Dios y no vemos esos frutos que antes veíamos, eso es una luz que nos está diciendo: hay algo por mejorar.
En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 6, vemos cómo muchos de nosotros trabajamos y trabajamos en la obra de Dios, pero no percibimos los resultados esperados. Nos levantamos tempranos, hacemos la obra, pero no vemos los resultados que nosotros deseamos. Pero cuando buscamos tener más tiempo de intimidad con Dios, es allí donde el Señor nos promete que si afilamos nuestra hacha en privado, con Él, los resultados serán notorios por todos. Los resultados serán notorios en público y todos notarán que has estado con el Señor. Miramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, los versos del 27 al 30. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Miramos aquí en esta porción de la palabra de Dios, que Moisés, el siervo de Dios, después de permanecer un tiempo con Dios, al momento de regresar al pueblo, su rostro resplandecía. Hermano, hermana, de la misma manera tú y yo debemos buscar tener más intimidad con el Señor, buscar más de su presencia, llenarnos más de su Santo Espíritu. Porque cuando buscamos de su presencia nos estamos llenando de su poder y de su autoridad. ¿Cómo veremos fluir la obra que Él nos ha encomendado? Es buscando su dirección en ayuno, en vigilia y en oración. Es así como seremos dirigidos por el Señor. Moisés, cuando pasa tiempo con el Señor, su rostro resplandecía. Y de la misma manera, cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, nuestro ministerio resplandece. Toda obra que hacemos para el Señor es bendecida y prosperada, porque es el Espíritu de Dios obrando a través de nosotros. Nosotros debemos anhelar vivir siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos anhelar su llenura. Debemos anhelar su gloria, de tal manera que su Santo Espíritu pueda fluir a través de nosotros. Debemos buscar tener más tiempo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras más comunión tengas con Cristo Jesús, mientras más intimidad tengas con Él, tu hacha permanecerá siempre afilada. Y la obra que tú hagas será bendecida y prosperada por nuestro Señor Jesucristo. Vemos un ejemplo bien claro que nos da Daniel. Daniel en el capítulo 6, verso 10, dice la palabra de Dios de que cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, cuando conoce del edicto, él sigue orando como de costumbre, 3 veces al día. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas del día dedico yo para buscar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos minutos dedico en oración? Aquí Daniel narra la palabra de Dios que lo hacía 3 veces al día. Y así debemos ser nosotros, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que busquen de su presencia, hombres y mujeres que permanezcamos siempre con nuestra hacha totalmente afilada. Y es que la palabra de Dios, ella misma nos invita a buscar de su presencia, a buscar de su llenura. Lo hacemos en oración, pero también lo hacemos leyendo y escuchando la palabra de Dios. Así como está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Notamos cómo finaliza este versículo, y todo te saldrá bien. Nosotros esperamos que todo nos salga bien, y ese es el anhelo que hay en nuestros corazones, de que todo nos salga bien. Pero para que todo nos salga bien, yo debo buscar de su presencia. Debo anhelar, leer y escuchar su santa y poderosa palabra. Debo anhelar buscar su dirección. Debo anhelar buscar su guía. Debo anhelar llenarme de su poder y llenarme de su autoridad. Y no apartarme ni a izquierda ni a derecha de sus caminos. Amados hermanos, amadas hermanas, el ayuno y la oración cortan los ataques del enemigo. Y estas 2 herramientas no las podemos descuidar. Debemos buscar orar con mayor intensidad. Debemos buscar la manera de apartar tiempo para presentarle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, un ayuno. En nuestra vida diaria debemos sacarle filo al hacha. Es decir, cuidar nuestra comunión con Dios con ayuno, oración y alimentarnos de la palabra. Leer la Biblia para que todo fluya más fácil en nuestras vidas. Esto no significa, amados hermanos, amadas hermanas, que no tendremos problemas, sino que con mayor facilidad cortaremos los ataques del maligno. El verdadero enemigo del ser humano es el diablo. Por nuestra falta de sabiduría y sencillamente por estar alejados del Padre y no escuchar su voz, somos golpeados, somos zarandeados por el enemigo. Porque allí en la palabra de Dios, amados hermanos, siempre vamos a encontrar esa invitación que nos hace el Señor Jesús. Otra invitación la encontramos en el libro de Deuteronomio 28, los versículos 1 y 2, que dice:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Pero termina diciendo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí vemos tres elementos. El primero de ellos es oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. La segunda, guardar esa voz que hemos escuchado, guardarla en nuestros corazones. Y la tercera, poner por obra en nuestras vidas esa voz que hemos escuchado, esa palabra que el Señor nos ha regalado. Hay que ponerla por obra en nuestras vidas. Si hacemos estos tres ejercicios de oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios, entonces vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Amén. Solamente entonces seremos alcanzados por las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios me lo permite. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.